No tengo la idea perfecta. Necesito investigar un poco más sobre la historia. No estoy inspirado. No tengo tiempo. O sea, los guionistas somos expertos en poner excusas para no escribir y en procrastinar todo lo que podemos, ¿no? O sea, es así. De todas estas excusas yo no sé cuál es tu favorita. Bueno, pues hoy vamos a ver 25 excusas que ponemos los guionistas para no escribir y lo mejor, la forma de no caer en esas excusas. Estate atento porque seguro que más de una te van a sonar. Bueno, y antes de hablar de la enfermedad, es decir, de hablar de las excusas, te voy a dar la receta para curarla, que es apuntarte al taller Operación Movie Draft, escribe tu película o serie en 90 días. Empezamos en febrero y ya sabes que este taller tiene todo para que acabes tu proyecto. Es decir, por un lado tiene el conocimiento, todas las semanas te enviaré vídeos y PDFs para que sepas qué es lo que tienes que hacer esa semana, pero luego también vas a tener conexiones conmigo en las que te resuelvo dudas, hablamos de tu proyecto y te doy caña semana tras semana para que, al igual que tantas decenas de guionistas que han hecho ya el taller, puedas terminar tu proyecto en tan solo 12 semanas, 90 días. Con lo cual, nada, déjate de excusas. Ahora vamos a ver las excusas, las 25 excusas más que solemos utilizar para no escribir. Apúntate y dentro de 3 meses tendrás tu proyecto terminado. Y sí, o sea, yo entiendo las excusas porque yo, antes de enseñar el mundo del guión, soy guionista. Con lo cual, todas esas excusas me las he puesto en algún momento de mi vida. Cuando empezaba, más adelante, o sea, las conozco todas. También entiendo que es que escribir el guión de un largometraje es un proceso, bueno, que es complejo. O sea, y que tienes que dedicarle tiempo, tienes que saber lo que tienes que hacer, porque las excusas no solamente reflejan nuestros miedos, nuestras inseguridades, sino también esa complejidad y ese compromiso emocional que requiere decir, voy a escribir un guión de largometraje. Bueno, pues ahí tienes que estar muy comprometido emocionalmente con el proyecto, sobre todo contigo mismo. Bueno, como te decía antes, vamos a ver las 25 excusas más utilizadas por los guionistas y sobre todo, cómo superarlas. Estas excusas van por bloques. Comenzamos por las excusas creativas. La primera es, no tengo la idea perfecta. Y claro, es que hay guionistas que están esperando como que les llegue por ciencia infusa esa idea maravillosa que revolucione el cine, que cambie la historia del audiovisual para siempre. Y es que, claro, la perfección es enemiga de la productividad. Si estás esperando que llegue esa idea perfecta, nunca te vas a lanzar, porque te voy a contar un secreto, que es que las ideas perfectas muchas veces, cuando empiezan, no son ideas perfectas. Son ideas normales que empiezas a trabajarla y en el trabajo es cuando encuentras esa excelencia en la idea. Con lo cual, si tú tienes ya una idea, lánzate a trabajar. No esperes que sea la idea perfecta. Segunda excusa, no sé cómo termina la historia. O sea, hay guionistas que de repente no saber cómo termina una historia les bloquea. Y sí, está muy bien de repente empezar, tengo una idea y ya sé cómo encuentra la historia y a partir de ahí trabajar. Pero es que la mayoría de las veces el final de una historia lo encontramos trabajando, desarrollándola, viendo el conflicto de los personajes, viendo cómo evoluciona y diciendo cuál es el final ideal para esta historia. Con lo cual, no conocer el final antes de empezar a trabajar el argumento, la historia, no puede ser un impedimento para lanzárselo. Hay que confiar en que si lo vas trabajando bien, ese final llegue. Tercera, mi idea ya la hicieron en otra película. Esa sensación de que todo está hecho, es verdad que te puede desmotivar. Pero bueno, tú tienes que entender que lo que importa ya no es tanto la historia que cuentas, sino cómo la cuentas. Y ahí es donde tú vas a hacer algo especial, porque no hay nadie como tú en este mundo. Con lo cual, aunque sea una historia que más o menos te resuene en algo que ya se ha contado, cosa que es bastante normal, porque ya, bueno, lo comenta mucha gente, ¿no? Como ya está todo contado, tú vas a encontrar una forma original de contar esa historia. Ahí es donde tienes que trabajar. Cuarta excusa, no tengo un tema claro. Y sí, ¿no? Como de repente es como, no, yo quiero contar esta historia para contar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que estoy contando? Tranquilo, tranquila. O sea, si tú tienes una idea, empieza a desarrollar, porque el tema muchas veces, la mayoría de las veces, te sale a lo largo de la historia. Cuando tú vas viendo tus personajes, sus conflictos, de qué estás hablando, ¿no? Hay algunos que de repente, bueno, el clásico de Stephen King, el libro de Mientras escribo, él
tiene una idea, se lanza, hace la primera versión y ahí es cuando ya entiende cuál es el tema, de qué está hablando, ¿no? Bueno, no te tiene que paralizar. Desarrolla la historia según la tienes y el tema irá apareciendo. Quinta excusa. Tengo demasiadas ideas y no sé por cuál elegir. Eso también bloquea, ¿no? Tiene que ver también con lo que hablábamos de la idea, de esperar la idea perfecta. Bueno, pues lo que tienes que hacer ahí es elegir una. Algo tan simple como eso. ¿Cuál te gusta más? ¿O cuál ves que tienes más proyección de luego moverlo? Quiero presentarme a tal concurso. ¿O conozco a tal director? Y entonces, ¿qué tipo de historias hace él? O sea, búscate alguna excusa para elegir una de ellas. Y lánzate a escribir. Y las otras las guardas. O sea, que hagas y desarrolles una idea no quiere decir que las otras no las puedas desarrollar en un futuro. Las otras las desarrollas. Pero el objetivo es desarrollar una historia para poder pasar al siguiente paso. No puedes quedarte en tener muchas ideas. Bueno, pues tienes muchas ideas, maravilloso. Elige una y las otras las guardas para luego. Nos vamos con las excusas técnicas. La sexta, primero necesito saber más sobre estructura. Sí, claro que necesitas saber sobre estructura, pero el tema de la información interminable no puede ser que te bloquee. Estructura, pues sí, mírate un poquito, pues vale, la estructura de los 3 actos, los 12 etapas del viaje del héroe, investigas un poquito y lánzate a escribir porque vas a aprender más sobre estructura trabajando la historia, viendo los nudos de la trama de tu propia historia y viendo tus necesidades. O sea, aprende un poquito, que se aprende rápido, ¿no? Yo tengo varios cursos y podcasts que lo cuentan y lánzate a escribir, que ahí es donde vas a aprender. Séptimo, mi premisa no está trabajada bien, ¿no? Todavía no está bien trabajada. Claro, la premisa, lo que hablábamos antes del tema, es importante la premisa, que tiene que ver con lo que pasa es que la premisa también puede evolucionar en la escritura. Lo que no puedes hacer es que te bloquee el empezar a trabajar, porque muchas veces tienes la premisa y si tú ya detectas que no está estupenda, vale, está muy bien porque por lo menos lo has detectado. El problema es cuando no lo detectas. Y entonces empiezas a trabajarlo. Y cuando lo estás trabajando, de repente, a lo mejor se te ocurre alguna idea que hace esa premisa mucho mejor y cambias el punto de vista de un personaje y ahí, ¿no? O empiezas a trabajar el conflicto y dices, claro, el verdadero conflicto no era este, ¿no? Y de repente tu premisa, ¡buah!, se multiplica. Pero eso solo te va a pasar trabajando. Octava excusa. No sé cómo desarrollar los personajes. Claro, los personajes, ¿cómo se desarrollan? ¿Cómo evolucionan? A través de la acción, a través de cómo resuelven los conflictos. Entonces tú puedes tener una idea de tu personaje, desarrollarlo un poquito y luego métele en acción. O sea, ponte a desarrollar la historia y al ver cómo va resolviendo los conflictos que le salen, el personaje, no te digo que se desarrolle solo, pero bueno, lo vas a ir desarrollando en la acción, no en esa fase teórica de creo que tal y en su infancia le pasó esto y luego lo otro y tal, y a nivel teórico te puedes desarrollar muchas cosas del personaje que luego no tienen que ver con la historia, con lo cual desarrolla mientras estás trabajando la historia a la vez. Búscate una idea del personaje y luego ya métele en acción. Novena excusa. Tengo que investigar más. Sí, claro que hay que investigar. Claro que el contexto es importante. Pero el problema es que si no te metes en la historia, es inabarcable. O sea, hay gente que sobre un tema concreto hace carreras, doctorados y se tira toda una vida sobre cualquier cosa que quieras desarrollar. El tema es que tú tienes que ver qué es lo que tienes que desarrollar para tu historia. Con lo cual, una vez que investigas un poquito, lees un par de libros, te tienes que meter en la historia y cuando estés trabajando en la historia, ahí verás lo que tienes que investigar. Vale, tengo que investigar un poquito más sobre esto o un poco más sobre lo otro. Ya está, pero no hace falta que seas el mega experto, ¿no? Porque si esperas ser el mega experto, obviamente nunca vas a escribir. Vas a tirarte toda la vida adivinando, ¿no? Yo qué sé, tengo una historia sobre dragones. Bueno, pues sí, investiga un poquito qué hay en literatura de dragones, a nivel visual, sobre los dragones. Pero claro, si quieres ser el mayor experto en dragón para contar una historia en la que aparecen 2 dragones, pues no, porque eso nunca te vas a lanzar a escribir. Décima, no estoy seguro de qué género funciona mejor, ¿no? Esto te pasa a veces, ¿no? De repente tienes una idea y dices, ¿y esto en qué género trabajo? Pues igual, ¿no? A menos que lo tengas muy claro, que digas, esta es la idea y este es el género, que entonces obviamente no pondrías esa excusa. Bueno, empieza a desarrollar el conflicto y luego, según lo estés desarrollando, ahí ya ve tomando decisiones. También piensa que a lo mejor no es un género puro, puede ser un híbrido, ¿no? Bueno, vale, tiene momentos de comedia y tiene momentos dramáticos, ya está. No, trabájalo por ahí. O el temático.
O sea, lo importante, ¿no? Y esto tiene que ver con varias de estas excusas, es que no tienes que decidir todo desde el principio. Muchas de estas decisiones las vas a tomar cuando estés en mitad de la acción. Nos vamos con las excusas prácticas. La número 11, me encanta porque esta es mi favorita, no tengo tiempo suficiente, ¿no? La excusa la ponemos para todo, ¿no? Pero bueno, todos sabemos ya que no tiene que ver con el tiempo, sino con las prioridades. Tú le das prioridad a hacer esto en lugar de esto, lo otro, y aquí lo importante es que entiendes es que no necesitas 6 horas todos los días para escribir un guión. Te lo puedes partir en momentos pequeñitos y decir, venga, voy a trabajar todos los días media hora. Pues al levantarme, antes de que se me empiecen los niños, o por la noche cuando ya se le ha acostado, o en este ratito que tengo en el trayecto que me voy todos los días 1 hora en tren, bueno, pues 1 hora en tren le dedico a trabajar con el proyecto en mi libreta o en la aplicación, ¿no? Y si te partes tiempos chiquititos, y aquí la clave es pues la rutina, convertirlo en una rutina, que es un poco también la idea que tengo yo en Bobby Draft, trabajar todas las semanas, ¿no? Si tú vas trabajando todas las semanas, cada día un poquito, o cada semana varios días un poquito, al acabar los 90 días, tienes tu guión hecho. Lo importante es el hábito, pillar el hábito, partir el trabajo grande en trabajos chiquititos y de ahí trabajar. Excusa número 12. Necesito un lugar tranquilo para escribir. Bueno, este también es otro clásico, ¿no? No, pues es que tengo niños, es que no sé cuántos, necesito un lugar tranquilo. Otra excusa que nos ponemos. Y sí, claro, es obvio que el lugar cuanto más en silencio estés, más amplio y todo eso mejor. Pero eso no puede ser una excusa para no escribir. Tú tienes que aprender a escribir donde estés y en las condiciones que estés. Y si tienes niños, pues aislarte en la casa o en momentos donde no estén despiertos, cancelación de ruido para el cacharro. O sea, tienes que aprender a escribir donde estés. Yo este podcast, por ejemplo, pues sí, ahora estoy en un estudio, aquí aislado, cierro la puerta, maravilloso, tengo espacio, tengo todas las condiciones. Pero yo cuando empecé iba con mi ordenador portátil, con el laptop y un micro que enchufaba y lo sacaba y lo hacía pues en la cocina, en el salón, iba de un lado a otro, en la habitación, si había gente. O sea, me buscaba los lugares donde podía para poder hacerlo. Y es que no es el mejor lugar porque hay un poco de eco o es un poco tal. Nada, excusas. O sea, aprende a escribir donde sea. Excusa 13. No tengo el software adecuado, ¿no? Claro, a mí esa excusa me encanta porque, claro, yo ya tengo una edad. Eso quiere decir que cuando yo tenía 20 años, yo empecé a hacer mis cosas en una máquina de escribir. Escribía que cuando te equivocabas, y así es como se escribieron la mayoría, o sea, todos los guiones de las películas maravillosas de toda la historia, hasta los años 80, se escribieron así. Luego en los 80 llegaron las máquinas de escribir electrónicas y ahora ya con los ordenadores es todo súper fácil. Pero, o sea, no, el software escribe en cualquier procesador de texto y escribe en una libreta y luego lo pasas donde sea. Hay muchísimos programas gratuitos donde tú puedes escribir. De hecho, en Bobby Draft os aconsejo uno. Pero lo importante es el contenido, no la herramienta. Excusa 14. Necesito conseguir un compañero de escritura. Y sí, colaborar con alguien está estupendo, me encanta, amo yo trabajar, yo siempre intento trabajar con alguien, pero claro, no siempre puedes encontrar a la persona adecuada, luego la encuentras y tienes que coordinar horarios, luego las ideas, o sea, eso no puede ser el impedimento para lanzarte a escribir. Ya se conoce la famosa frase de que solo se va más rápido y acompañado llegas más lejos. Pero si no tienes esa compañía, eso no te puede parar. O sea, tienes que confiar en tu propio proceso y lanzarte y encontrarte tus propias dificultades en la escritura y a solventarlas. Excusa 15. Tengo otros proyectos más pequeños que terminar antes, ¿no? Eso está bien, ¿no? De repente vemos el proyecto grande, sí, me encantaría escribir un largo, no, pero tengo otra idea de corto, no voy a hacer otro corto, y sí, claro, está bien. Ve empezando y aprendiendo en proyectos pequeños. Pero va a llegar un momento en que vas a tener que dar el salto. Es así. Tienes que lanzarte y ir a algo más grande. Siempre va a haber cosas más pequeñas que hacer, pero tienes que aprender a priorizar lo importante. Nos vamos con las excusas psicológicas. Excusa 16. No estoy inspirado. Y esto de la inspiración no es un clásico, no es un mito clásico para los guionistas y es una de las mayores fuentes de procrastinación. Pero bueno, todos sabemos que es que la inspiración te llega cuando te sientas a trabajar. Ya lo han dicho artistas, escritores, pintores. O sea, la mejor forma de inspirarte es sentarte con el ordenador a trabajar. O si no, de repente, yo a veces me bloqueo con algo y
sales a la calle, yo me voy a la feria a comprar lechugas, tomates, no sé cuántos, y de camino vas pensando, y cuando vuelves ya has desbloqueado, ya has encontrado la idea. Pero claro, pensando sobre ello, no diciendo lo dejo porque estoy inspirado, o sea, porque no se me ocurre nada. Excusa 17. Si empiezo y no me sale bien, será un fracaso, ¿no? El famoso miedo al fracaso de muchos, de muchos guionistas, ¿no? El síndrome del impostor. Y es que, claro, tú cuando empiezas a escribir, y sobre todo esto es algo que trabajamos en el Mobbing Draft, lo que sale en tu primera escritura no va a ser maravilloso. Eso lo sabemos todos, pero incluso los profesionales. Lo importante es que tú tienes que hacer tu primera versión y luego reescribir hasta que la cosa mejore. Y además lo del fracaso, ni que fuéramos aquí, yo qué sé, esto, no, soy Nadal y estoy en la final y voy a fracasar. No. No hay nadie por ahí juzgándote. O sea, tú escríbelo, empieza a moverlo, aprende a mejorarlo y trabaja como hemos hecho todos y como hacemos todos día a día. Y sobre todo entiende que escribir mal forma parte del proceso para terminar escribiendo bien. 18. No estoy listo todavía, me falta experiencia. Pero claro, alma de cántaro, si no escribes nunca vas a tener la experiencia. Es una pescadilla que se muere de la cola. Con lo cual la única forma que tienes de adquirir experiencia es escribiendo. Con lo cual no te pongas esa excusa y siéntate a escribir. Entonces sí, el primer guión a lo mejor no te queda perfecto, no dude tal, pero aprendes algo. Y entonces te lanzas a hacer el segundo, el tercero, cuarto, quinto. Y ahí, cuando te das cuenta, tienes esa experiencia. O sea, piénsalo. La única forma de tener experiencia es escribir, con lo cual ya sabes lo que tienes que hacer. Excusa 19. No quiero malgastar esta gran idea a mi nivel actual. No, si tienes una gran idea, pues ponte a trabajarla, mejórala. O sea, qué maravilla, ¿qué vas a empezar? ¿Con una idea mala? No, tú empieza con esa idea buena, aunque estés empezando, ¿no? Y todavía no estés seguro de poder llevarla a cabo, y precisamente desarrollar esa idea es lo que te va a convertir en mejor guionista y lo que te va a dar esa seguridad que tienes cuando estás creciendo, ¿no? 20. Nadie va a querer leer este guión. Claro, sí, el miedo al rechazo puede ser paralizante, pero es una gran verdad el que ningún guionista sabemos cómo va a ser recibido nuestro trabajo. O sea, tú lo único que puedes controlar es hacer la mejor versión posible. Tú no tienes que pensar en los demás y cómo lo van a ver. Tú tienes que decir, bueno, voy a hacer el mejor guión que yo pueda hacer. Voy a reescribirlo y voy a hacer que crezca lo máximo que yo pueda hacer. Pero sin compararme con los demás, sino contigo mismo. Y acabamos con las excusas sociales, ¿no? Por ejemplo, mis amigos o colegas no están trabajando ahora en largometrajes, ¿no? Están trabajando ahora, por ejemplo, en series, ¿no? O sea, no te compares con los demás, ¿no? Tú tienes que encontrar tu propio camino. Tienes una idea, pues para un largo o para una serie, bueno, pues dedícate a intentar desarrollarla. No te compares con los demás, solo tienes que compararte contigo mismo. Excusa 22. No, primero necesito encontrar un productor interesado y luego ya lo escribo. Pero es al revés. Primero desarrolla tu historia, demuestra que tu historia merece la pena ser contada y luego aparecerá el productor. Porque tú llegarás al productor y dirás, mira lo que tengo entre manos. Ahí lo vas a poder encontrar. Pero si no, encontrar un productor interesado en ti sin que tú le demuestres que esa idea es la bomba, va a ser mucho más difícil, ¿no? Haz algo tangible que merezca la pena y luego sí. Luego busca al productor y dile, mira lo que tengo entre manos. Excusa 23. No tengo contactos en la industria para moverlo. Pero claro, es al revés. Si tú no tienes ese proyecto, nunca vas a tener los contactos. O sea, tú vas a tener que tener escrito ese guión que te demuestre a ti que eres un gran guionista, que tiene buenas historias, y a los demás, y luego los contactos irán apareciendo. Puedes ir buscándolos de forma paralela, pero lo que no puedes hacer es que el no tener contactos te imposibilite crear. Excusa 24. Tengo que practicar más con cortos antes de escribir un largometraje. O sea, sí, es obvio que si nunca has escrito ni un corto es mucho más difícil haber escrito un largometraje. Pero son formatos distintos. Entonces llega un momento que si tú quieres aprender a escribir un largometraje, tienes que lanzarte a escribir un largometraje. A escribir muchos cortos no te va... O sea, te ayuda un poco a familiarizarte con las historias, con los personajes, con el formato, pero no te da la garantía de saber escribir un largometraje. Eso solamente lo vas a hacer cuando te lances a escribir un largometraje. Ahí te van a surgir problemas nuevos y de cómo solucionas esos problemas nuevos, de contar algo en una historia grande o en una serie, ahí es donde vas a poder aprender. Y 25, escribir un largo es demasiado trabajo para hacerlo solo. Entonces,
Bueno, por un lado, te vuelvo a una de las excusas anteriores. Sí, es un trabajo porque es algo muy grande. Y para eso lo que tienes que hacer es dividirlo en partes más pequeñas. Todos los sistemas de los que hablo en Bobby Draft. Claro, en Bobby Draft no te empiezas el primer día a escribir ya el guión o la tal interior día, fade in. No. Claro, hay que dividirlo en fases primeras y luego ir avanzando con esas etapas. Por eso funcionan estos talleres como Bobby Draft, ¿no? Porque te pones un tiempo, un deadline, ¿vale? Van a ser tantas semanas, tantos días. Encuentras por un lado ese conocimiento que te quitan, ¿no? Es que te quitan esas dudas que tienes, ay, pero lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo mal. Encuentras ese sistema que te hace trabajar semana a semana y luego encuentras esa comunidad, esos compañeros que les ves, por un lado, que están con las mismas dudas que tú y avanzando al mismo ritmo que tú, con lo cual eso también te anima. Y luego, por otro lado, tienes a alguien que te ayuda, que ha pasado por ello cuando tiene que escribir, porque yo paso por esas etapas cuando escribo mis cosas, pero también que he visto en otros guionistas cómo los pasan, ¿no? Y yo, por ejemplo, me pasó en la última edición de Bobby Draft, que de repente uno de los guionistas, que ya tenía todo el tratamiento, todo el argumento hecho, antes de escribir a la etapa del largometraje, me dice, no, pero todavía tengo que investigar esto, lo otro y tal. Y yo le miré a la cara, o sea, bueno, yo miré al objetivo de la cámara y le dije, estás buscando excusas y procrastinando para no lanzarte a escribir. Y claro, y si te pones a seguir investigando, te puedes tirar así meses, años de tu vida. O sea, tienes que lanzarte a escribir y ir resolviendo las dudas y conflictos que te salgan de la escritura. O sea, no puedes poner la excusa de hay que seguir investigando. Claro, para eso estoy yo, que ya lo he vivido y que lo vivo año tras año en estas ediciones. Moraleja de todo esto, basta de excusas y lánzate a escribir. Y si lo que quieres es escribir un largo o una serie y quieres lanzarte a escribirlo ahora, busca Bobby Draft en la escuela porque empezamos el 5 de febrero Bobby Draft largometraje y el 7 de febrero series. Quedan pocas plazas, a escribir.